Bueno, no podemos hacer random los dos, porque es que necesitamos que siempre tenga magnitud 5. Y aquí si hacemos random los dos, eso podría irse para cualquier lado, pero también con cualquier magnitud, y no es lo que queremos. Lo que queremos es solo un ¿Podemos ángulo random, pero la magnitud que siempre sea 5. ¿Se le puede añadir, sumar un vector? Sumar un vector lo que haría sería trasladarlo, hacer que esa Ok. velocidad sea muchísimo más, y tampoco es lo que queremos. Es fácil. Miren que acá, processing, el vector tiene ¿dónde está? A ver lo que está, random 2D. Entonces hace un nuevo vector unitario desde un ángulo aleatorio. Eso es lo que queremos. Después de que sea unitario, lo podemos multiplicar por 5 y ya. Es como p5.vector.random 2D. Eso me da el aleatorio punto multiplicar por 5. Entonces ya tenemos un vector hacia cualquier lado, pero siempre con una magnitud de 5. ¿Sí ven? Ahí ya quedaron para cualquier lado. ¿Listo? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, después de que ya arreglamos esto de acá, que era lo que nos estaba impidiendo seguir, ya podemos decirle que rote. Entonces vamos otra vez a poner esto acá, pero bueno, ahorita nos dimos cuenta que este 5 era muchísimo. Entonces pongámosle así un número pequeño, 0, 1. Vamos a ver qué pasa. Miren, todos están rotando hacia la derecha. ¿Cierto? Entonces si le ponemos un número positivo, va a rotar hacia la derecha. Si le ponemos un número negativo, van a rotar hacia la izquierda, ¿sí ven? Sí. Pues o hacia en el sentido contrario a las manecillas. Entonces, a ver, ahí está. Lo que queremos es que a veces rote hacia la izquierda y a veces rote hacia la derecha. Y además queremos controlar el ángulo con el que rota. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el ángulo con el que deben rotar? Entonces, de nuevo, recuerden que lo que estamos haciendo era tratar de ver cuál es el ángulo y hacia qué dirección va ese ángulo. ¿Sí? ¿Es el de la velocidad? ¿Es el de la velocidad? No, creo que no es el de la velocidad. Ok, entonces. ¿La velocidad de quién? Tenemos la velocidad de este, que es un vector así, y tenemos la velocidad de este, que es un vector así. Sí. Estamos hablando obviamente de este de acá, ¿no? Entonces, ¿me sirve rotar hacia allá o me sirve rotar hacia acá? Rotar es el contrario Hacia el del, contrario de quién. del blanco. ¿Sí? Ujú. ¿Hacia el contrario de qué? ¿De la velocidad del blanco? No, pues hacia. No, mentira, no, no sería el contrario del. No, no es la velocidad, porque la velocidad es independiente. Miren, por ejemplo, este de acá. ¿Cuál es la velocidad de este? La velocidad de este es hacia el rojo. Si fuera el Sí. contrario de la velocidad, lo acercaríamos. Que le diríamos al rojo que se Esa, vaya para acá. esa de los Entonces, vectores que tú encontraste, que son las líneas rojas, ¿no? ajá. Pero pues, creo que es realmente encontrar el ángulo, este ángulo, ¿sí? Este ángulo de aquí. Y decirle que rote en el contrario de ese ángulo. Creo que era lo que habíamos hablado ahorita, ¿no? ¿No? ¿Me parece? Sí, sí. Listo. ¿Cómo hacemos entonces eso? ¿Se acuerdan cómo vamos? Creo que ese ángulo ya lo hemos encontrado ahorita, ¿no?
Ese ángulo está guardado aquí. Es este ángulo. Ese ángulo siempre es positivo, ¿se acuerdan? Entonces, aquí, por ejemplo, este está hacia la derecha. ¿Cómo ¿Ese es el hacemos? que tú transformaste? ¿Cómo así? ¿El que normalizaste? ¿Ese es el que... o ese ¿El es otro? ángulo? Ajá, el El ángulo. án- no, el ángulo no hay que normalizarlo. Este ángulo que sacamos acá siempre es entre 0 y pi, Ok. positivo. Solo que no le importa hacia qué lado. O sea, hacia acá es, digamos, es 10 grados, pero hacia el otro lado también es 10 grados. Para saber hacia qué dirección va, es este otro número, el -1 y el 1, que es el cross. Esto. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicarlo por el cross a cada uno de ese vector. Si lo multiplicamos por el cross, o sea, digamos que acá nos da el Eso sería número 45 por menos 10, 1, menos ajá, nos 45. daría menos 45 y creo que sí, creo que los negativos lo giran hacia la izquierda. Y Ajá, si está a la izquierda, sería, digamos, 45, y si lo multiplicamos por 1, pues nos sigue dando 45 y creo que lo va a girar hacia la derecha. sí. Entonces, creo que sí. Igual vamos a confirmar. Si lo pongo aquí negativo, debería girar hacia la izquierda. Sí. Miren que los negativos giran hacia la izquierda y los positivos hacia la derecha. Entonces, creo Bien. que sí. Creo que podemos decirle acá simplemente como ángulo Ajá. por cross. Vamos a tener otro problema. No sé hasta aquí qué vaya a pasar. Ajá. Entra ahí en shock. Wow. ¿Por qué? Fiesta. Porque yo creo que al haber muchos en su misma área, o sea, está cogiendo a todos los de su centro, ¿no? No está siendo Correcto. distintivo con las distancias que habíamos mencionado. Ajá. Sí. Eso es lo que está pasando. Miren, miren por ejemplo, aquí, uf, ¿cuántos hay? Un montón. Te está Entonces no sabía dónde rotando rotar. por todo, no, te está rotando por todo al mismo tiempo. Entonces al final se queda ahí como que sí hace las Centrado. rotaciones, Sí, pero sí. no hay ningún cambio significativo. Ok, entonces ya ahí sí podemos utilizar las distancias, ¿no? Ajá. Básicamente, la rotación tiene que ser más fuerte mientras más cerca esté cada blanco del rojo. Ujú. ¿Cómo hacemos eso? Pues ya conocemos las distancias, ¿no? Ya conocemos las Entonces distancias, correcto. Las sería distancias están hacer, guardadas en dist. listo, entonces podríamos hacer un if de que si la distancia, pues ¿cuál podría ser la distancia mínima? ¿Que 10 píxeles? ¿O eso es muy Pero poco? es que no es distancia mínima. Si hacemos if, o sea, sí, es una forma de hacerlo, pero si hacemos if, básicamente lo que estaríamos haciendo es como partiendo esto por aquí, ¿cierto? Ok, Entonces, hagámoslo, pero no es la solución ideal. Entonces, por decir algo, digámosle que sí, ¿dónde está? Sí, la distancia es menor a, y pongámosle aquí cualquier número, ¿cuánto será que le ponemos? ¿40? ¿Será muy poquito? Bueno, solo si está a menos de 40 píxeles, va a ser la rotación. Vamos a ver esto que nos da. Pues miren que no es muy chévere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que ese man viene ahí lo más de tranquilo. Y le pone el centro. sí, sí, sí empieza a mover rarísimo. Miren, él viene lo más de tranquilo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Viene por acá y Pues apenas, básicamente pasa lo mismo, pero en un rango menor. sí, apenas cruzan esta línea, les hace caso. Y apenas dejan la línea, les deja de hacer caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer realmente? No se trata de que O les haga sea, caso o hacerles no, caso. porque les Ok. tiene que hacer caso a todos los que estén dentro de esta área. Se trata de que mientras más cerca esté, le hace más caso, mientras más lejos esté, le hace menos caso, pero a todos les hace caso. Pero entonces ese hacerles caso es rotarlo más o Exacto, rotarlo más o rotarlo menos. entonces Ya. debería haber como una variable que guarde eso, ¿no? Como por casos se podría hacer. Casos. Por ejemplo, podemos Ajá. imaginarnos que podemos hacer varios if. Como decir, listo, si está aquí, le hace tanto caso.
Sí, sí, eso Si como está aquí, regiones. le hace tanto caso. Si está aquí, le hace tanto caso. Por decir algo, esto es lo que estábamos hablando ahora, 80% de caso, pues un 40% de caso, por decir algo. Esto por acá es casi un cero, digamos un 10% de caso. ¿Vale? Pero terminaríamos Sí, haciendo un montón de ifs y además no sería fluido, porque terminaríamos con estos rangos como duros. sí. ¿Qué se les ocurre? Uy, Juanes se fue, ahora no le mando el video. Uy, pues, ¿Nada? estoy tratando de averiguarlo. ¿Recuerdan cuál fue lo que les dije que es el rango más importante de toda la creación? ¿Tú dices eso? No, no, no dije la creación porque no creo en las Pues, cosas, pero muy, el muy rango más recordado. importante de la matemática. Básicamente, si está acá, necesitamos que le haga cero caso. Si está acá, necesitamos que le haga mucho caso. Por ejemplo, 100 de caso. Y necesitamos que el número de su distancia corresponda a un número entre este rango. ¿Sí? Ujú. Más fácil que pensar en 100 es pensar en 1. Entonces 0 y 1. Ah, Y acá, digamos, necesitamos que esto sea un punto 4. No, perdón. Más bien un punto 6. Está más cerca al 1, ¿cierto? Y por acá, digamos que esto sí es un punto 3, por decir algo. ¿Cómo hacemos para volver esto del número de píxeles que tiene, que es un número, no sé pues cuánto, con Mat, digamos, ¿no? 300? Sí, con map, pero hay una forma más fácil. La que nos enseñaste, ¿no? Si está cerca, ¿cuál es la distancia? O sea, si está cerca es ese mismo punto. Sí, pero si, digamos, este de acá tiene una distancia en píxeles, por decir algo de 40, no lo sé. Acordamos Sí. este poco de números. Si está acá, digamos que tiene 40. Si está acá, digamos que tiene 120. ¿Cuál es el número máximo que puede tener? El número de ese radio, El número del radio, que lo tenemos por ahí guardado en una variable. creo que era radios, no me acuerdo. Radio, sí, Sí. 150. Ajá, Entonces sería transformar de 0 a 150 a 0 a 1, ¿no? exactamente. ¿Y cómo transformamos de 0 a 150 a de 0 a 1? Era dividiéndolo por el máximo, ¿no era? Ah, exacto, dividir por el máximo. Si hay uno que está por acá en 150, ¿cuánto es 150 sobre 150? 1. Esto es 1. Si hay uno que está por acá súper cerca, digamos que hay uno que esté tan cerca que está en 0. Pues ¿Cuánto es tiende a 0 sobre 150? sin 0 sobre 150, ¿no? 0. 0. Entonces, mientras más cerca esté, se aproxima a 0. Mientras más lejos esté, se aproxima a 1. El que está en la mitad, digamos que el que 150 sobre está, 2. ¿cuánto es? ¿75? Sí, ¿Cuánto es 75 sobre 150? ya voy. Creo que es 75. Pues, pero ni idea. Pues si es la mitad. Es Ujú. 0,5, sí. Si es la mitad, entonces esto sería 0,5. Uf, ¿qué tal ese 5? Una S. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces simplemente escoger la distancia y dividirla entre, 150. Pues el radius. entre el radio, entre 150. Uy. Sí, sí, tiene sentido. Entonces vamos a ver. Acá dejemos de poner el cross y más bien pongamos eso, que es, ¿cómo le vamos a llamar a esa variable? ¿A la nueva distancia? Sí. Como, no sé, alarma o tal vez. Sí.
O algo Sí, como claro, danger, ¿Como no un sé. rango? algo en la, porque está cerca. ¿Qué Bueno, tan sí, cerca está? Cerca sería la distancia entre dis.radius. Esto nos va a dar, bueno, y acá pues imprimamos este close. Esto nos va a dar un número entonces entre 0 y 1. Entonces vamos a ver por aquí, miren. Sino que aquí no quedó ninguno cerca. Allí, miren. Está larguísimo ese número. Vamos a cortarle decimales. Güey, ¿qué hiciste? ¿Qué es eso? Le corté decimales simplemente. Le puse a 3 decimales máximo. ¿Cómo lo hiciste? To fix it. Entonces siempre va a Ah, tener entonces 3 tú ahí le das decimales. como la cifra significativa. Ajá. Ah, ok. Entonces, miren. ¿Y ese por qué no se mueve? Hay uno que no se está moviendo. ¿What? Se están dejando de mover. ¿Qué hicimos que la cagó así? Bueno, no importa. No sé qué pasó que se están dejando de mover, pero bueno. Miren, este que está cerca tiene 0.345 y este que está re lejos tiene 0.9. ¿Sí ven? Entonces, mientras más lejos se acerca 1 y mientras más cerca se acerca 0. ¿Eso era lo que necesitábamos? Sí. Pues tenemos la distancia, sí. No, necesitamos lo contrario. ¿Cómo Porque es así? que el 0 quiere decir que le va a hacer menos caso y el 1 quiere Ah, decir ok, que le va a hacer mucho caso. Y necesitamos lo ok. contrario, que mientras más cerca esté, más caso le haga. Necesitamos es que mientras más cerca esté, se acerque a 1 y mientras más lejos esté, se acerque a 0. Sí, ¿Cómo transformamos esto? No es de 1 a 0, sino de 0 a 1. pues sumando el... No, fue que... Wait. Ah, ¿Qué pasa si a este 0,9, si cogemos 1 y le restamos 0,9, ¿qué nos da? sí. ¿Qué pasa si Pues, cogemos pero 1 y bueno, le restamos 0,3? pues da 0,7. Entonces simplemente acá, esto es realmente 1 menos. Entonces aquí ya nos debe dar, mientras más cerca, miren, mientras más cerca, estos están todos lejos. Bueno, miren que este está re lejos, entonces 0.043. Este está más cerca, entonces 0.6. Es como un 60% y este es casi un 0%. ¿Sí? Sí, ¿Y ahora qué hacemos con ese número? Queremos que rote con relación a qué tan cerca esté. entonces sería multiplicarle a, a la rotación por ese número. ¿Podría ser? ¿Sí? Básicamente. Mientras más se acerque a uno, por ejemplo, a ver, hagamos esto acá. Digamos, eh, a ver, voy a dibujar. Este man viene con esta velocidad y coge este ángulo. Si estuviera, digamos, el 100% de esta rotación es todo este ángulo, ¿cierto? De aquí hasta acá sería toda esta rotación, ¿cierto? Pero este ángulo, o más bien este bicho de por acá, está apenas a un 39% de fuerza. Entonces lo que va a coger es este ángulo y le va a sacar el 39%, ¿sí? Como una porcioncita. Entonces, en vez de rotar todo, lo que va a rotar es un 39% de ese ángulo. ¿Sí? Sí. O sea, eso funciona únicamente al multiplicarlo y ya. Sí. Ok. Funciona únicamente al multiplicarlo porque ya este close es un número entre 0 y 1. Por Ujú. eso siempre ese rango entre 0 y 1 es muy importante para hacer este tipo de transformaciones. Igual, vamos a ver si funciona, porque también puede que no. Y Miren cómo funciona bien. la Listo. verdad, sí. Para nada. Bueno, también, ¿qué es lo que puede estar pasando? Simplemente que las rotaciones son muy fuertes. Pues Eh, dividirlas, ¿no? ¿Sí? Déjenme, yo pruebo aquí algo primero. Miren que esto lo está haciendo un poquito mejor. Incluso si lo volvemos a multiplicar. No entiendo por qué lo estás multiplicando tantas veces.
Mire que funciona. Al multiplicarlo, lo que hago es que deja de ser una curva, deja de ser un movimiento lineal y pasa a ser como a desacelerar y acelerar de alguna forma. O sea, O sea, lo estás elevando, básicamente, ¿no? O sí, lo estoy elevando. Entonces, sea, estás haciendo una función exponencial. exacto. Cuando no es exponencial, es así, es lineal solamente. Ajá. Cuando lo multiplico, ahora es como así. Y cuando lo multiplico de nuevo es así. Entonces, mientras más cerca esté él por acá, más fuerte es el cambio. Mientras más lejos esté, más débil es el cambio, pero es exponencial en vez de lineal. Sí, tiene sentido. ¿Sí? Otra forma de hacerlo, pues sí, es simplemente dividir el cambio. O sea, por ejemplo, que no sea hasta el máximo, quitemos todo esto, que no sea hasta el máximo del ángulo, sino que, por ejemplo, sea la mitad del ángulo. Eso también debería ayudarlo un poco. ¿Sí? Aunque tal vez también es mucho. Un tercio del ángulo. ¿Sí? Mejora, ¿no? Sí, pero no entiendo porque hay veces que parece como que se teletransportar. Que no. Pues no sé, o sea, así lo siento como que se mueve súper brusco. ¿Sí? Vamos a quitar esto. Lo que pasa es que también puede ser el... ¿cómo vamos a quitarle ese arco acá? Se mueve brusco, pero no se teletransporta. Que ya ellos tratan de no chocarse. Aquí lo que más ayuda creo que es la función exponencial. Sí. Miren, ahí lo hace bastante menos brusco, aunque aún así. Y Pues también podríamos bajar la velocidad, ¿no? claro, la velocidad también. Pero miren, ahí se ve bien, ¿no? Sí. Bueno, todo esto y apenas llevamos uno de los 3 pasos. O sea, ¿cuáles son los tres? O sea, ¿cuál sería lo último? Este O es sea, el primer paso. El segundo paso es que también cuando estén dentro de ese rango, dentro del arco, traten de igualar la dirección. ¿Sí? O sea, por ejemplo, este se va a chocar contra este. Entonces, o se va a chocar contra todos, mejor dicho. Y lo que hago es como lo que se debe hacer es como un promedio de las direcciones. Entonces, como que él se da cuenta que, bueno, por acá hay uno que viene en esta dirección, pero de los que están cerca, la mayoría ya están yendo hacia allá, ¿sí ven? Todos están yendo hacia allá, pues o hacia una dirección parecida. Entonces, lo que haría es promediarlo hacia allá. ¿Sí? Como que todos van a intentar ir hacia la dirección a la que la mayoría están yendo. Sí. Y después de eso, la última es como que intenten acercarse también. Que esa es la que me parece contradictoria con la primera, ¿cierto? Porque ya están intentando alejarse y luego se supone que tienen que intentar acercarse. Esa es la que me genera algo de dudas. Y la combinación de las tres es la que hace que se vean como una banda. Sí, recuerden que al final, o sea, aquí ya se ve cool y todo. ¿Cierto? Pero miren que, o sea, no se chocan, pero están por allí y ya. Están como regados por la pantalla. Recuerden que lo que queremos al final es que sí, no se choquen. Miren, este es el que les digo como de promediar la dirección. Entonces miren que ya todos empiezan a irse como a la misma dirección. ¿Sí ven? Y miren que Sí. ahí ya parece más una bandada, porque cuando notan otros alrededor, como que se van acercando. Y ahí Sí, es es cuando activa la última. No, creo que ahí solo activó la última. pero mira que lo tocan a él en la Allí, última. miren, allí es cuando ya activa las tres. Entonces ahí ya pues parece mucho una bandada, porque todos van a la misma dirección, pero además van cerca. ¿Listo? Sí. ¿Sí tiene sentido o muy perdidos?
Ok. Pues voy a repasar los videos. Pues, Juanes se hizo el loco y se fue como la mitad. No, yo estoy todo el tiempo escuchando. ¿Qué va? Si ahí estaba viendo la lista y te fuiste. No, en un momento me fui porque me desconectó el computador, pero luego volví. Ujú. ¿Sabes En quién te va a serio. mandar ese video que necesitaba ahorita? Si ves este tema de vectores, a mí me cuesta mucho. No, la verdad a mí Matemáticas para el también. diseño. A mí también. Esto es simplemente Sí, algo o sea, más. un repaso súper bueno, pero uf, de verdad que para entenderlo tengo que ir súper lento. Por eso, bueno, al menos están los videos. Sí. Y no, a ver, a mí también. A ver, ahorita casi me da un colapso cuando no me estaba funcionando ese cross, que realmente no está funcionando. O sea, no sé si, pues, Se bueno, ve lo manual. sí, no sé si está, pues manual entre comillas, fui me robé el Sí, código, obvio. pero pareciera como que el de Pify está mal, no sé, o lo estamos usando mal. Pero bueno, es interesante, o sea, todas estas Es cositas muy ya cool. parecen autómatas, pues son autómatas realmente. Autómata. ¿Vieron este como? Hay unos que entran como a irrumpir todo. Sí, no sé, a mí me parece lo más de cool. Entonces, bueno, no sé, de nuevo, yo les había dicho al principio, les advertí, esto nos lleva a tomar bastante tiempo porque sí es complejo. Pero es interesante porque, no sé, hay mucha matemática y pues creo. Y a mí me parece re interesante. Entonces, bueno, no sé si, o sea, de todas formas ya dejamos aquí y bueno, no sé, dependiendo de los que lleguen el martes, pues continuamos con esto mismo y no sé si lo terminamos. Yo sí creería que el martes ya lo alcanzamos a terminar. Ok. Y, o bueno, ya hacemos otra cosa, no lo sé. Ve, profe, mira, mandé un enlace. Una cosa que me dejó loquísimo. Pues de unas, va como manipulando imágenes, no sé si eso sea así. Pero No sé qué es eso. él cambia de color, ¿cierto? Sí. No, no Pues era es. como si como si la imagen entrara como a descomponerse por píxeles o qué, no sé. No es. O sea, se ve complejo. No me parece que sea tan cool realmente. Pero no es tan complejo. O sea, es como coger la imagen, dividirla en píxeles grandes. Pues o en píxeles, realmente da igual. Y simplemente digamos que para el patico este color es rojo. Pero para el conejo, ese color que está allí es otro. Lo que uno hace simplemente es, además es como cambiar la dirección, digamos. Este píxel en el patico va a ser este píxel en el conejo. Y los colores son distintos. Entonces yo le digo que se traslade y al mismo tiempo que se va trasladando, cambie de rojo a amarillo. Y ya, y así se forman las dos imágenes. Y la cuestión es emparejar de forma aleatoria un píxel de un lado con un píxel de cualquier otro lado, de la otra imagen. Sí, lo podemos hacer. No me parece Yo complejo. empecé para hacerlo de nuevo porque no entendía. Pero, wow, gracias. Sí, realmente es más simple de lo que se ve aquí. Y obviamente ahí le está aplicando como velocidades para que no se vea brusco. Sí, le aplica como desaceleraciones, me parece, pero no es complejo, creo. Sí. Bueno, no sé, entonces el martes vemos para dónde Listo. seguimos. Entonces estaríamos como hasta la semana 15, ¿no? Ah, creo que sí. Ok, esta Sí, es la creo que 12, sí. ¿no? Esta es la, no sé, ya estoy más perdido. Ya perdí la cuenta. Sí. Uy, Pero esto bueno, está hecho con Java, ¿no? Guacala. Listo. Bueno, nos vemos el martes entonces. listo, chao, profe. Chao, profe, Chao, gracias. ya le subo esto ahí al Gracias, grupo. profe. Listo. Chau. Profe, Sí. ¿me mandas el No. videito entonces? No. Chao. Por favor.